Bueno, nos encontramos una vez más para desasnar, desmitificar un nuevo mito económico. Y como no es nuestra costumbre, lo hacemos comenzando por dar una idea general de lo que entendemos por mitos. Y en la que les ofrezco en el día de hoy nos habla que entendemos por mitos como aquella narración maravillosa situada fuera de un tiempo y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, y que a modo de ser repetido de una forma constante, crónica, permanente y en el tiempo, termina por ser aceptado por las grandes mayorías. Bueno, antes de comenzar a analizar este mito, les dejo la siguiente frase o pensamiento. Y vamos a comenzar a analizar este mito a través de un disparador que es la siguiente pregunta. ¿La pauta publicitaria pública puede llegar a condicionar algún medio de comunicación? Bueno, analicemos este mito comenzando por esta otra pregunta. ¿Quién no ha escuchado de un modo categórico decir que con mis impuestos yo te pago el sueldo? Estos dichos provienen desde generalmente, de los medios de comunicación, a través de la televisión por aire o cable, radio AM o FM, diarios y revistas, redes sociales y otros medios. O también lo podemos escuchar, este concepto de con mis impuestos yo te pago el sueldo, a través del boca a boca, como puede ser el rumor, el chisme, una discusión, leyendas u otras formas. La cuestión es que esta afirmación se desarrolla de la siguiente manera, o intentaré mostrarlo de esta forma. En principio les voy a presentar a quienes serán los integrantes de esta historia. Estos son un grupo de ciudadanos que en algún momento se convierten en oyentes o televidentes o lectores. Aquí tenemos uno de los medios de comunicación, como la radio. De aquí en adelante lo usaremos como ejemplo de este análisis. Acá les presento a un productor y a una productora general de un medio de comunicación. Y en todo hecho artístico intervienen comunicadores, comunicadoras, periodistas, conductores, conductoras. Para este análisis es necesario, no siempre, contar con la participación de una empresa comercial. Y en este caso en particular, con la presencia del Estado. Bien, ahora sí, analicemos cómo se lleva a cabo esta afirmación, poniendo como ejemplo un programa de radio. Acá nos encontramos, como habíamos dicho, con ciudadanos, ciudadanas. Tenemos una empresa comercial, tenemos a los comunicadores, los que van a estar frente a cámara, frente a un micrófono. Tenemos al Estado, como habíamos dicho, a este grupo de productores, al medio de comunicación, que vamos a utilizarlo como ejemplo. Y podríamos decir que esta historia comienza cuando el productor general traba negociaciones comerciales a los efectos de comprar un espacio en una radio. Recuerden que estamos usando la radio como ejemplo. Para esto, una vez acordado con ellos, deben efectuar una erogación económica, es decir, los productores hacia la radio hacen una erogación económica, una inversión.
Además, el productora, contrata a aquellos que estarán al frente de este programa radial. Los conductores comienzan con el programa de radio en el día y horario ya pautado. Los conductores o periodistas interactúan con sus oyentes. Hay un ida y vuelta de estos conductores, estos periodistas, con su audiencia. El oyente escucha además las pautas publicitarias que se anuncian desde este mismo programa. Y si existe un producto o servicio que le interesa, luego entrará en contacto con la empresa comercial, que es la que lo promueve. La empresa comercial, si considera que sus ventas son las planificadas, renovará la inversión que hace a través de la pauta publicitaria, en este caso privada. Luego, recupera la inversión con las futuras ventas. Eventualmente, el Estado, a través de la pauta publicitaria pública, podrá pautar en el programa radial a los efectos de comunicar sus acciones públicas. Acá no existe algún propósito comercial ni económico, ya que la finalidad es que la que persigue el Estado es de difundir sus acciones. En este caso, la pauta publicitaria, pública o privada, actúa como un ingreso del productor o productora, y este es el medio económico por el cual luego paga en concepto de honorarios a los conductores del programa. Y así, de esta manera, se cierra el círculo. Entonces nos preguntamos, ¿quiénes pagan los salarios de los que están al frente de un medio de comunicación? Entonces, concluimos que tanto el Estado, cuando pauta en un medio con su publicidad, así como una empresa privada, cuando pauta en un medio con su publicidad. Sin embargo, el ojo está puesto en lo público. ¿Por qué? La cuestión que en el imaginario social está instalado esta idea de que el Estado, con la pauta publicitaria, compra voluntades. Veamos algunos números al respecto. Ya en esta gráfica tenemos, en este caso como ejemplo del año 2003 al 2011, lo que está en barras negras es la totalidad de recursos económicos invertidos en la pauta publicitaria. Cuando hablamos de pauta publicitaria total nos referimos a lo privado y a lo público. Pero lo que está en colorado es lo que significa, lo que representa lo público. Vemos que la relación entre la pauta total versus la pauta pública es ínfima. ¿No es cierto que usted pensó que la relación era mucho mayor? ¿Sí? Bueno, es un poco en el imaginario social que se invierte mucha plata. Sin embargo, esta es la relación que ha existido en ese entonces y que se continúa en esta proporción por estos días. Y usted se preguntará, bueno, ¿dónde lo privado y lo público comienzan a pautar? Bueno, un poco ya lo adelantábamos, ¿no? Habíamos elegido el programa de radio como ejemplo. Lo hace tanto en la televisión por aire o por cable, radio AM o FM, gráfica pública, cines y teatros, proveedores de Internet, diarios y revistas, redes sociales, sitios y portales, banners y folletos, así como otros medios digitales. Bien. Si queremos ver esto mismo, lo que sucedió en el año 2020 con la pauta publicitaria pública, lo que destinó el Estado en el año 2020 fue 4.704 millones de pesos. Y su distribución fue la siguiente. Acá mostramos los 10 primeros grupos mediáticos más beneficiados
que se han beneficiado con esta pauta publicitaria pública. Vemos que el Grupo Clarín recibió casi 650 millones de pesos, y el que lo secunda es el Grupo América, Manzano Vida, con casi 340 millones de pesos. Y el resto son estos 10. Lo que uno se pregunta es, ¿puede la pauta pública cambiar la editorial de cada uno de estos medios? ¿Qué intereses políticos y económicos defiende cada uno de ellos? Esto lo dejo a el criterio del que está analizando este video. Tenemos estos son los 10 primeros, hay muchos más. Y como ustedes ya intuirán, cada uno defiende intereses económicos distintos, diferentes. La pregunta original es, ¿puede la pauta pública cambiar la editorial? ¿Condicionar a un medio de comunicación? Bien. Vamos a hacer un pequeño corte acá en este análisis y nos reencontramos en un rato en la segunda parte de este video donde intentaremos concluir y contestar esta pregunta. ¿Sí? Bueno, nos vemos en un momento. Bueno, habíamos dejado planteado como pregunta o expuesto en este caso el ejemplo de la pauta publicitaria total y lo que había invertido en este caso el Estado en el año 2020, que fue de 4.704 millones de pesos. Hemos visualizado cómo era el Grupo Clarín el que había recibido la mayor pauta publicitaria. Si lo vemos ahora de otra forma, en este caso, cuando le agregamos porcentaje a esta misma información, se puede apreciar de esta otra forma. Entonces tenemos los mismos 10 grupos económicos y otros. Tenemos los importes invertidos por el Estado. Tenemos el porcentaje, lo que representa esta distribución del año 2020, cuya sumatoria total nos da los 4.704 millones de pesos destinados para el año 2020 y cuya porcentaje obviamente representa un 100%. Entonces, si sumamos, y esto se lo dejo al criterio del oyente, si sumamos todos aquellos grupos mediáticos que representan una ideología, intereses comunes, cuando esta suerte de conglomerados mediáticos en su conjunto representan una tendencia, si sumamos los porcentajes, uno vuelve a preguntarse, ¿puede la pauta pública condicionar a estos grupos mediáticos, que era el disparador de nuestro análisis? Bien, esto es lo que aconteció en el año 2020 y si nos fijamos en el año 2021, no ha cambiado, no ha sido muy significante la variación entre un año y otro porque se establecieron más o menos los mismos 10 grupos mediáticos, una pequeña alteración, los porcentajes son más o menos lo mismo. Lo que sí, obviamente, cambió de 4.704 millones a 7.563 por una cuestión de arrastre inflacionario, ¿sí? Pero, digamos, la proporción en ambos casos se mantiene. Así que vayamos directamente a las reflexiones finales y vemos si con todo esto que voy a exponer, de alguna manera se comienza a comprender, ¿no? Un poco todo esto. Bien. En función de los datos compartidos, ¿sí? Lo que hemos visto hasta ahora,
podemos llegar a concluir, a resumir, a tener como primera idea, que los protagonistas de todo hecho artístico llevado a cabo en televisión, en radio o cualquier otro medio que se les ocurra, reciben sus honorarios a través de una pauta pública, cuando obviamente es el Estado el que pauta, el que publicita. Mientras que cuando compramos un producto o adquirimos algún otro servicio, estamos colaborando en pagarle el sueldo por medio de la pauta publicitaria privada, ¿sí? Esto echa por tierra a los que vociferan esta famosa frase de yo te pago el sueldo. ¿Y qué hay entonces de los privados? ¿Sí? Bien, vimos también cómo la relación pauta pública total, es decir, la suma de lo público más lo privado, es ínfima en relación al aporte que hace el Estado, y que por estos días ronda aproximadamente entre un 8 y un 9%. Bien, otra cuestión, que es ya a modo de pregunta. Entonces, ¿puede la pauta pública cambiar la editorial de un medio de comunicación, en especial, obviamente, si es un medio hegemónico de la noche a la mañana? Yo creo que no. A no ser que haya un cambio de autoridades o venta del medio a otro grupo empresario, la pauta solo contribuye a financiar a ese mismo medio de comunicación. Y entonces, la pregunta, hasta indignante, es ¿qué hay oculto en toda esta idea de pauta pública? Algo habrá. Los medios de comunicación son claves para que el empresariado corporativo incida en la toma de decisiones políticas de gobiernos, legisladores y jueces, ya que invocan a la libertad de expresión para defender la libertad de empresa. Y más que para informar libremente, son usados para incidir en las decisiones del poder. En otras palabras, se han convertido en una pieza estratégica para las democracias contemporáneas. ¿Sí? Bien, otra cuestión. Los medios de comunicación han dejado de ser medios de mediar entre la realidad subjetiva y la ciudadanía, o el pueblo. Han perdido transparencia, y eso creo que ya lo percibimos todos, para pasar a jugar la batalla del poder manipular, constituir, destituir o instituir. Es decir, se convirtieron en voceros de sus amos y dejaron de ser los voceros de nosotros, los ciudadanos. Como hemos visto, el conglomerado mediático más importante del país, es decir, en Argentina, que es el Grupo Clarín, no solo es el que más pauta recibe de lo público, sino también de lo privado. Esto le permite no solo concentrar negocios ligados a las telecomunicaciones, sino volcar sus estrategias hacia acciones concretas de lobby para conseguir decisiones a su favor por parte de gobiernos, legisladores y jueces. Por eso, en la actualidad, las distintas acciones periodísticas de los medios es defender lo que sus dueños defienden, más que la democracia informativa y de opinión. Esta situación es obviamente preocupante en la Argentina en particular y en América Latina en general, ya que la regulación de este sector es casi nula o ínfima debido a que no existe pluralidad de voces, por estar marcado por una alta concentración de medios. Y acá les planteo una paradoja, porque la paradoja consiste en que podemos exaltar que la pauta pública tiene por finalidad la de dar a conocer las acciones de todo gobierno, para que llegue a la mayor cantidad de oídos posibles. Pero al mismo tiempo, la pauta pública debiera ser repartida con un criterio totalmente distinto, diferente al actual. Es decir, cuanto más grande es el medio, menor debería ser la pauta recibida por el Estado. Por el contrario, cuanto más chico es, mayor asignación debiera tener de recursos económicos. Porque no nos olvidemos que un medio chico de comunicación se comporta exactamente como cualquier otra empresa pymes. Y una empresa pymes sabemos
que en la Argentina tiene dificultad de financiación. Entonces, con más razón, cuanto más chico sea el medio, más debería soportar la ayuda del propio Estado. De esta manera nos aseguramos que exista una auténtica y verdadera pluralidad de voces. ¿Sí? Pero volviendo un poco a la pregunta original que nos hacíamos, más que influir la pauta pública en los medios, lo que se intenta es acallarla. Y creo que esto es lo que está oculto en este interés por la pauta pública, el intento por acallarla. ¿Por qué? Y la derecha liberal busca, por cualquier sentido, forma o medio, un Estado ausente, que no intervenga, que no moleste. Y una manera de ausentarlo es quitándole toda intervención comunicacional. Por tal motivo, se intenta ser muy puntilloso en la manera en que el mismo Estado aplica esos mismos recursos económicos, invocando la célebre frase, son mis impuestos. Bien, como reflexiones finales, espero que haya colaborado en parte en desmitificar esta idea de la pauta pública y sus condicionantes. Es un tema amplio, álgido, hay que estudiarlo desde muchos vectores, entradas, etcétera, etcétera, y esto creo que es un puntapié introductorio inicial para poder hacerlo. Bueno, nos estamos viendo entonces en un próximo mito económico. Espero que esto sirva para la discusión. Y nos encontramos entonces en otra oportunidad. Saludos.